Imagina un mundo donde la fe se debilita, los líderes espirituales se dividen y las señales del cielo se multiplican. Un mundo donde la verdad se mezcla con la mentira y la figura de un hombre, o tal vez más de uno, cobra protagonismo global con discursos seductores, promesas de paz y unión, pero cuyas intenciones reales están ocultas entre las líneas de la profecía más temida de la Biblia. Estamos hablando del Apocalipsis de Juan, y dentro de él de dos figuras que cargan en sí el peso de la condenación final, la bestia y el falso profeta. Seguramente ya has oído hablar de estos dos personajes, pero ¿y si te dijera que muchas personas creen que no son simbólicos, sino reales y que pueden ya estar entre nosotros? El libro del Apocalipsis o Apocalipsis de San Juan es uno de los textos más interpretados, temidos y distorsionados de toda la Biblia. Escrito alrededor del año 95 después de Cristo, durante el exilio de Juan en la isla de Patmos, el libro es una revelación, literalmente, de la lucha final entre el bien y el mal. En sus visiones, Juan contempla una serie de eventos cataclísmicos, símbolos profundos y personajes enigmáticos. Entre ellos, dos figuras que dominan el escenario del fin de los tiempos: la bestia que surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y el falso profeta que parece un cordero pero habla como dragón. Estos dos personajes, según el texto sagrado, engañarán al mundo entero, realizarán milagros, blasfemarán contra Dios e instaurarán una falsa paz antes de la destrucción final. Pero, ¿quiénes serían ellos? ¿Un líder político, un líder religioso o ambos trabajando juntos? Apocalipsis 13 lo describe así: vi subir del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como los de un oso y su boca como la de un león. Esta descripción es altamente simbólica. El mar, en la literatura bíblica, representa las multitudes, las naciones, el caos de las masas. Esa bestia que surge del mar sería, por tanto, un poder que emerge de en medio del pueblo, un liderazgo global, popular, pero perverso. Sus rasgos, leopardo, oso, león, remiten directamente a las bestias del libro de Daniel, cada una representando imperios sucesivos. Es decir, la bestia del mar es un imperio moderno, un sistema, pero también puede ser una persona que lidere ese sistema y blasfeme contra Dios, dominando la tierra durante 42 meses, 3 años y medio. Ella recibe autoridad del mismo dragón, el diablo. Después de esa figura monstruosa, Juan ve surgir otra. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esa es la figura del falso profeta. Tiene apariencia de cordero, símbolo de Cristo, de pureza, de religión, pero su voz revela su esencia. Es un dragón, es decir, parece santa, pero viene del mismo infierno. El falso profeta realiza milagros delante de la primera bestia. Hace que el mundo adore a la primera figura e incluso hace descender fuego del cielo delante de los hombres. ¿A qué te recuerda? Milagros, fuego del cielo, engaño religioso. Sí, el falso profeta es la figura religiosa del fin de los tiempos. Es aquel que promueve el culto al sistema corrupto, que crea la imagen de la bestia, obliga a todos a adorarla e implanta lo que conocemos como la marca de la bestia. Ahora piensa, si la bestia es un poder político global y el falso profeta es un líder religioso, ¿puedes imaginar cómo podría verse eso en los días actuales? Muchos teólogos y estudiosos señalan que el falso profeta podría surgir desde dentro de la propia estructura religiosa. Aquí las interpretaciones se dividen. Algunos dicen que será un líder específico, otros que será todo un sistema infiltrado y corrompido.
Sea como fuere, su papel es claro: llevar al mundo a adorar a la bestia y no a Dios. El falso profeta tendrá la capacidad de realizar prodigios sobrenaturales o que parecerán tales, y de convencer a millones de que Él es la respuesta espiritual para los tiempos difíciles. Unirá pueblos, religiones, prometerá paz, pero será la paz del engaño. Y precisamente en esa paz es donde el caos encontrará entrada. Al inicio de este episodio, nos sumergimos en las visiones del Apocalipsis, en la descripción aterradora de Juan sobre dos figuras que engañarán al mundo: la bestia que surge del mar y el falso profeta que viene de la tierra. Ambos trabajan juntos. Ambos representan el clímax del engaño espiritual y político en el fin de los tiempos. Pero ahora surge la pregunta: ¿cómo se manifiestan estas figuras a lo largo de la historia? Y lo más importante, ¿estaríamos viviendo en los días en que estos personajes salen de la profecía y entran en la realidad? A lo largo de los siglos, varias personalidades fueron vistas como candidatas al papel de la bestia o del falso profeta, desde emperadores romanos hasta dictadores modernos. Nerón, que persiguió cruelmente a los cristianos; Napoleón, que desafió a la Europa cristiana; Hitler, cuya ideología exterminó a millones, incluso religiosos. Pero ninguno de ellos cumplió con todos los requisitos simbólicos y espirituales descritos por Juan. Fueron tipos, prototipos, señales, pero no el personaje final. Si esas figuras fueron solo sombras, imagina cómo será la luz del verdadero anticristo cuando aparezca. Si la bestia representa el poder político, el falso profeta representa la seducción religiosa. ¿Qué significa esto? Significa que, para cumplir su papel, él necesita tener apariencia de verdad. Debe hablar de Dios, usar palabras como amor, paz, tolerancia, pero todo desconectado de la cruz, sin verdad, sin salvación. ¿Ese falso evangelio ya está siendo predicado? Muchos teólogos dirán que sí. Relativismo moral, negación del pecado, inclusión sin arrepentimiento, fe sin compromiso, doctrina sin Cristo. Esta distorsión sutil de la verdad es el terreno perfecto para que el falso profeta florezca. Y si ya estuviera entre nosotros, ¿sabrías reconocerlo? Uno de los puntos más discutidos en las profecías modernas es el ecumenismo radical, la idea de unir todas las religiones del mundo bajo una misma bandera. ¿Paz mundial? Tal vez. Pero el peligro está en intercambiar la verdad por la conveniencia, porque esa unidad necesita liderazgo, y ese liderazgo necesitará un discurso que tenga que agradar a todos. El resultado: un Cristo diluido, un evangelio sin cruz, una espiritualidad genérica, sin salvación. Muchos estudiosos asocian esta unión interreligiosa con el sistema que será manipulado por el falso profeta. No te equivoques, la profecía no habla de la ausencia de religión al final, sino de un exceso de religión corrompida. Juan escribe que el falso profeta hará señales delante de los hombres, hará descender fuego del cielo, creará una imagen que habla y engañará a multitudes. Esto plantea una cuestión que va más allá de lo espiritual y entra en el terreno de la tecnología. Hoy, con deepfakes, hologramas, inteligencia artificial y control mediático global, los milagros pueden ser simulados. Imagina un holograma de un Salvador apareciendo en el cielo, un discurso generado por IA que emociona a multitudes. Falsas curaciones transmitidas en vivo por influencers espirituales globales. La tecnología puede ser la nueva varita mágica, el nuevo oráculo, el nuevo milagro. ¿Confiarías en tus propios ojos si supieras que todo puede ser manipulado? Esta parte de la profecía es quizá la más famosa y también la más mal interpretada. La llamada marca de la bestia aparece al final del capítulo 13.
Nadie podrá comprar ni vender sino aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mucho se ha especulado. Un chip en la mano, códigos genéticos, una moneda digital global. La verdad es que su significado puede ser literal, simbólico o incluso ambos. Lo que importa es el patrón, control total, dominio sobre la economía y sumisión pública. La marca será más que un objeto físico, será un acto de lealtad, una decisión sobre a quién sirves. ¿Y si la marca no fuera algo impuesto desde fuera, sino algo que aceptas en el corazón, sin darte cuenta? Hasta aquí hemos trazado un panorama teológico, simbólico y hasta técnico de las dos figuras más temidas del Apocalipsis. Pero ahora llegamos al punto donde la historia cambia, el giro profético, la complicación inevitable. Si la bestia y el falso profeta aparecen como íconos del fin, alguien o algo tiene que enfrentarlos. Y esa batalla ya ha comenzado. Durante siglos, el mal se disfrazó de luz y la verdad fue ridiculizada como teoría conspirativa. Pero el Apocalipsis no es ficción, es revelación. Y la revelación trae una certeza innegociable. La luz no permanecerá en silencio ante las tinieblas. Si la bestia y el falso profeta surgen como símbolos del engaño supremo, Dios también levanta a sus testigos. Si el mundo es invadido por falsos signos, también habrá manifestaciones de la verdad. Si hay un falso Mesías, habrá también un enfrentamiento con el verdadero Cordero. Hay un momento en las visiones de Juan en el que el cielo ya no soporta permanecer callado. El cielo se abre y entonces aparece alguien montado en un caballo blanco. Sus ojos son como llamas de fuego, en su cabeza muchas coronas. Y en su muslo está escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no viene con promesas vacías, no viene a dialogar con la mentira, viene a juzgar y a guerrear. Es el Cristo glorificado, el mismo que fue despreciado, escupido y crucificado. Ahora regresa como juez, como comandante de justicia. El tiempo de la misericordia se cerrará y comenzará el tiempo de la justicia. Pero antes de ese enfrentamiento, algo debe suceder. Antes del conflicto final, habrá un momento en que el pueblo de Dios será llamado a tomar una decisión. Ni derecha ni izquierda, ni ideología ni neutralidad, sino una elección clara entre dos señores. Por eso en el libro del Apocalipsis, antes del juicio final, antes de las copas de la ira, antes de la caída de Babilonia, hay un llamado. Un clamor, una advertencia. Salid de ella, pueblo mío, salid de la confusión, salid del sistema que engaña, salid de la adoración camuflada, salid de la falsa paz que os distrae. Dios no destruye a su pueblo junto con el enemigo, pero exige una decisión, una separación. Llegará el tiempo en que la cizaña y el trigo crecerán juntos, pero el viento de la profecía separará a ambos. Los que permanezcan en Cristo resistirán, y no será con fuerzas propias, no será con armas físicas, sino con fe, con verdad, con discernimiento. La bestia y el falso profeta actuarán con apariencia de luz, pero el Espíritu de Dios seguirá alertando a los suyos. El Apocalipsis también nos muestra esto, un pueblo marcado, no con la marca de la bestia, sino con el sello de Dios. ¿Y qué es ese sello? No es un símbolo en la frente, es un corazón rendido, es una fidelidad que no se negocia, es una adoración que no se vende por beneficios ni aplausos. Mientras el mundo se inclina ante la bestia, mientras el falso profeta atrae multitudes con sus señales, habrá quienes permanezcan firmes. Ellos no serán celebridades, no tendrán espacio en los grandes canales de comunicación, tal vez ni siquiera en las iglesias institucionalizadas, pero serán reconocidos en el cielo y resistirán. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo formar parte de ese grupo? La respuesta es simple, pero profunda.
Permanece en la verdad, incluso cuando sea impopular, incluso cuando te aísle, incluso cuando el mundo entero grite lo contrario. La verdad no cambia porque aumente el número de voces en su contra. No negocies la eternidad por un confort temporal. No silencies tu conciencia por conveniencia. No aceptes señales que contradicen las Escrituras. No cambies la sangre del Cordero por promesas de aceptación global. La iglesia que vencerá no será la más bonita ni la más moderna, será la más fiel. La batalla espiritual ya comenzó, pero el conflicto aún se intensificará. Y cuando llegue el enfrentamiento final, ya no habrá tiempo para decidir de qué lado estás. Por eso, la hora es ahora. La preparación no es colectiva, es personal, íntima, urgente. No esperes a que la imagen de la bestia hable. No esperes a que la marca sea ofrecida. No esperes a que el mundo entero esté engañado, porque tal vez eso ya esté sucediendo. La verdad no grita, susurra, llama, espera, pero un día se levantará con gloria y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará y toda mentira será silenciada. ¿Estás listo? En un mundo en el que todo parece relativo, donde la verdad se moldea por intereses y donde incluso lo sagrado ha sido profanado por discursos convenientes, necesitas tomar una decisión. Porque el falso profeta no vendrá diciendo que es falso. La bestia no llegará presentándose como enemiga. Ambos vendrán disfrazados con palabras bonitas, gestos nobles y promesas universales. Y es precisamente eso lo que hace al engaño tan peligroso. No serás engañado por algo feo, sino seducido por algo que parece bueno, algo que conforta, algo que une, algo que brilla, pero que lleva dentro de sí la semilla de la destrucción espiritual. El Apocalipsis no es solo una historia del fin, es una advertencia para el ahora. Juan vio todo esto hace casi 2000 años, pero no lo escribió para asustar, sino para preparar a quienes tienen oídos para oír. Porque las señales ya no están escondidas. Falsos profetas ya predican en escenarios, ya escriben libros, ya dan entrevistas, ya tienen millones de seguidores. La bestia ya opera en los bastidores, en la política, en la economía, en la cultura, en la fe. Pero aquellos que conocen la verdad lo perciben. El Espíritu Santo aún guía, la palabra aún revela, el cielo aún habla con los que buscan con sinceridad. La mayor resistencia que puedes tener contra la marca de la bestia es mantener tu carácter firme en el Cordero. Es no negociar tu fe. No aceptes lo que el mundo llama paz cuando viene a costa de la verdad. No aceptes lo que el mundo llama amor cuando ignora el arrepentimiento. No aceptes lo que el mundo llama luz cuando no es más que un reflejo apagado. Permanece firme, incluso cuando parezca que estás solo. Incluso cuando la multitud parezca tener razón. Incluso cuando la verdad cueste caro. Porque llegará un día en que todo esto pasará. Y en ese día no importará quién tuvo más seguidores, no importará quién fue más influyente, no se recordará quién tuvo la mejor apariencia. Lo que importará es quién permaneció, y tú permanecerás.